Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, invitando a nuestro Padre Dios para que esté presente, para que nos ilumine, para que nos llene con su Santo Espíritu y nos conduzca hacia la verdad. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tema número 3 del curso o minicurso que se llama ¿Qué dice la Biblia sobre? Y algunos temas en particular. Ya hemos visto hace 2 semanas y está en el canal de YouTube el tema de la Biblia y la reencarnación. Ha tenido buena aceptación. El segundo tema que vimos fue la Biblia y los extraterrestres la semana anterior. También ha tenido una recepción muy agradable. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de Biblia y fantasmas. Y me gustaría iniciar haciendo alusión o incluso moviendo un poquito los recuerdos de algunos de nosotros que somos de las décadas de los 80s y 90s, porque probablemente recuerden esto que voy a poner. Allá del año 87 más o menos se estrenaba la comedia Tres hombres y un bebé. En los tiempos en los cuales no había internet todavía, como lo vemos el día de hoy, por supuesto, no había esta forma de viralizarse las noticias, pues resulta que una nota dio la vuelta al mundo. Y no propiamente cuando se estrenó la película, sino un poquito después, cuando se estrenó la segunda parte de esta película, que era, por cierto, una adaptación de una comedia francesa, y esta película empezó a tomar un auge nuevo. ¿Por qué? Porque pues narra la película la historia de tres solteros que viven juntos y que de repente se ven por azares del destino, ¿verdad? Visitados por un pequeño y pues tienen esa gran labor de educarlo y sacar adelante, aprendiendo ellos en primer lugar a ser padres, por supuesto, ¿no? Tres hombres y un bebé, pero resulta que se viralizó, por así llamarle, con una palabra nueva, esta cinta porque en un determinado plano, como vemos a la izquierda, pues uno de los protagonistas estaba con su madre, caminaban hacia adelante y en la ventana se veía, recuerdo mucho que decían esa imagen, se veía una como imagen de una escopeta, decían más o menos así. Ahí lo podemos ver un poquito a la izquierda. Y en un segundo momento, segunditos después, vienen de vuelta estos mismos personajes y en la ventana donde supuestamente se veía esa como una imagen de escopeta, pues había ahora al parecer la imagen de un niño. La situación era que durante el rodaje el único infante que estaba allí presente era justamente el de la película, es decir, el que salía como un personaje de la película y nadie más. Así pues, empezaron a rondar muchísimas teorías y no faltó, por supuesto, el que dijera que los estudios o el apartamento, por así decirlo, que vemos en pantalla, por así llamarle, ¿verdad? Donde se grabó la película, pues estaba con esta alma en pena y pues obviamente habían algunos dicho que de hecho había sido muerto este niño mediante un balazo y que por solo una primera toma se veía la escopeta y en la segunda toma ya se veía a él. Y pues bueno, empezó a surgir todo este tipo de cosas. La respuesta oficial, por así llamarle, después de varios años, la respuesta oficial fue que se trataba de una, una figura de cartón que uno de los protagonistas, que era muy ególatra, pues tenía ahí mismo el departamento y al parecer ahí la habían puesto y que de acuerdo con la perspectiva de la cámara y la toma, pues se vería claramente un niño, pero en realidad era esta figura de cartón, ¿verdad? Que era así la figura de una persona, pero que no era una persona realmente. Entonces, durante mucho tiempo se habló de esta famosísima leyenda urbana, como también se le suele llamar, del famoso fantasma en la película de Tres hombres y un bebé. Y es que cuando hablamos de fantasmas, hablamos de algo que pues por así decirlo, el común de la gente conoce, la gente habla de fantasmas. El año pasado, en julio, la revista muy interesante que, pues bueno, es una revista que tiene también un tiraje pues bastante aceptable, no es que sea una revista científica ni mucho menos, pero pues ahí afirma lo siguiente esta revista, ¿verdad? Dice que a lo largo de la historia en todas partes del mundo, lo copié, hay un par de errores por allí
en la redacción, pero es copiado textual. A lo largo de la historia, en todas partes del mundo, ha habido gente que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales. Palabrita que también allá de los 90, principio de la década del 2000, empezó a darse mucho, ¿verdad? Fenómenos paranormales. Creen haber presenciado la aparición de fantasmas o espíritus e incluso haber logrado captar alguna evidencia fiable de estos hechos. Entiéndase, fotografías, videos con ciertas sombras, a lo mejor una fotografía donde en el reflejo de una ventana se veían también rostros o de alguna televisión también, ¿verdad? Así, durante siglos y hasta el día de hoy, han existido grupos de espiritismo dedicados a invocar fantasmas a través de diferentes métodos, como la famosa Ouija. Incluso hay quienes se han organizado para cazar fantasmas. Recordamos otra película muy conocida sobre el tema que eran los cazafantasmas, ¿verdad? De una manera proactiva y organizada. Quiere decir esto entonces que, haciendo una paráfrasis, que todavía al día de hoy, contando con luz eléctrica, todavía creemos en fantasmas. ¿Y qué tanto creemos en fantasmas? Bueno, pues por ejemplo, dando algunas cifras, en ciertos países europeos, entiéndase España, un poco más del 20% de los españoles creen en fantasmas. Hay distintas fuentes, por supuesto, sobre esto, ¿no? Porque hay quienes dicen que aunque va bajando, por ejemplo, la tasa de los creyentes en Dios, hasta el 20-29% nada más son creyentes en Dios, la tasa de creyentes en fantasma va subiendo y hay quien lo pone hasta el 40%, pero en otros datos que hemos encontrado, alrededor de 1 de cada 5 personas cree en fantasmas, en España y en otros países europeos, ¿no? Ahorita tenemos que decir algo sobre esto, por supuesto. En países tan evolucionados, permítanme decir evolucionados, porque pues sabemos que ser potencia no significa tampoco ser una total evolución, pero bueno, como Estados Unidos, más del 45% de los integrantes de esta comunidad cree en fantasmas. Es decir, que si vamos a una reunión donde hay 10 personas, 5 creen y 5 no creen en fantasmas. ¿Y en México? ¿Cómo andamos en México en cuanto a cifras? Permítanme decirlo de la siguiente manera. En México parece que si vamos a una reunión donde hay 5 personas, 10 creen en fantasmas. ¿Qué significa esto? Que en México tenemos una amplia apertura a creer en seres sobrenaturales. Es muy común, por ejemplo, que cuando uno va de viaje y para en algún restaurante o alguna tienda por algún refresco, alguna fritura para el camino, cuando uno va de viaje de estado a estado, de repente ve ahí los almanaques, las guías, de cada vez menos, por supuesto, de vialidad, pero también siempre hay libros que tienen que ver con leyendas de fantasmas o como aquí vemos de duendes, de nahuales, de brujas. Vaya, durante un tiempo también en la televisión mexicana abierta fue muy conocido el autor de este libro, Carlos Trejo, todavía, pero ahora con un poquito más de mercadotecnia que otra cosa, ¿verdad? Pero en su tiempo era así presentado como un cazafantasmas y daba conferencias en distintos lugares de México y otras partes del mundo y era, vaya, una eminencia en el tema de los cazafantasmas, las famosas psicofonías que decía que iban a algunos lugares y que grababan esas psicofonías con un equipo altamente especializado. Y también, insisto, pues había estas videograbaciones en las cuales podíamos observar cómo al pasar de un plano, de una habitación a otra, pues por allí se dejaba ver de casualidad la imagen que decían, ahí se ve claramente una niña, por ejemplo, ¿no? Entonces era curioso porque nosotros, pues en esa época en la cual se daba mucho también el amarillismo, ¿verdad? Y que pues de alguna manera en México teníamos esta escuela pública, por así llamarle, que era la televisión, es decir, la televisión nos iba como formando, como educando, y lo que decían allí, pues a nosotros nos parecía que era 100% verdadero, entonces sin algún noticiero, sin algún programa se decía algo sobre esto, nosotros lo creíamos, todo lo que salía allí era para nosotros en un sentido amplio, insisto, sé que hay gente con criterio, pero en general decíamos, pues
existen los fantasmas, ¿no? Carlos Trejo, entre otros, sacó una foto donde se ve claramente un fantasma. Aquí un fulanito, un video y ahí se ve claramente el otro fantasma. Y creíamos en los fantasmas, ¿no? Quizá no podamos terminar de entender o de poder definir la palabra fantasma aún, pero creemos en ellos, por supuesto. Más allá de la televisión y todo esto, si nosotros vamos y hablamos con nuestra gente, con nuestra familia, seguro es que en todas las familias hay historias, hay anécdotas de sucesos un poco extraños, ¿verdad? Algunas veces podemos haber escuchado lo siguiente, por ejemplo, ¿no? No, pues fíjate que estaba yo aquí recostado en una tarde en casa porque me sentía un poco cansado, cansada, nos cuentan los tíos, los abuelos y demás, y de repente sentí que alguien se había subido a la cama, pensé que era tu tío, pensé que era tu tía, pensé que era el gato, pensé que era no sé quién, y de repente voltó y no había nadie, ¿no? Y ahí está, ¿no? O también cuando dice alguien, yo estaba aquí, de repente vi cómo pasó una sombra, y yo pensé que había sido fulanito, fulanita, y tampoco nada. O incluso estando así, de repente como un aire un poco frío, hizo que los vellos se pusieran de punta, ¿verdad? Todos tenemos este tipo de historias, ¿no? En todas partes hay puentes del diablo, como se les suele decir, ¿no? Y vemos los puentes que ahí tienen una huellita, a lo mejor como de un gallo, o a lo mejor como de un animal de pezuña, ¿verdad? Y es el puente del diablo. Todo México tiene su propia historia acerca de o leyenda de la Llorona. Algunas veces le cambian un poquito, ¿verdad? Está como remasterizada la leyenda, pero pues todos hablamos de ese tipo de cosas. Es decir, y ya quitando un poquito la broma con la que dije que de cada 5 o 10 mexicanos creían en fantasmas, pues creo que es hasta cierto punto, de una manera general, que se cree en la existencia de seres que por lo general así lo decimos, seres que están muertos, pero que están como que en ese todavía en esa presencia por acá. A veces se dejan como sentir, a veces ya sabemos que decimos, pues es que por aquí yo creo que me pareció oler el perfume de tu abuelita, el que usaba los domingos, y hoy es domingo, y entonces yo clarito sentí cómo pasó, sentí como su presencia, no vimos. Generalmente cuando ese tipo de cosas no vemos, no lo vimos, no la vimos, pero como que percibimos olor, ¿no? ¿Qué más lejos podemos ir si cuando celebramos el Día de Muertos, aquí hacemos no quiero decir lamentable, pero sí una real, pues, experiencia sincretista, ¿verdad? Porque celebramos por una parte la fiesta de la iglesia, que es todos los santos y los fieles difuntos, pero la hemos mezclado, pues es sincretista, con la cuestión del Día de Muertos, que es una pues celebración, por así llamarle, prehispánica, ¿verdad? Entonces, pues ya desde este punto tenemos también como que esa mezcla. Yo recuerdo que cuando era niño nos decían, cuando éramos niños, nos decían eh, que las ofrendas del altar eran para los difuntos que venían y que un día llegaban los que habían muerto en accidentes y que otro día llegaban a otra hora los niños y que otro día llegaban los adultos y que ahí iban llegando poco a poco y después de que pasaba el Día de Muertos pues ya decían pues ya podríamos comer la ofrenda, pero ya no tiene sabor porque los difuntitos vinieron y se llevaron el aroma, ¿verdad? Justamente no lo comieron porque no son seres que veamos, vuelvo con la misma idea, sino que son seres que sentimos, que de alguna manera se perciben en esta noción que estoy diciendo, ¿no? Este es así como el contexto en el cual nos estamos manejando. Culturas, insisto, que creen en las apariciones fantasmales, que creen en que hay alguna suerte de comunicación con los seres que han muerto sobre todo, y en eso andamos. Pero tenemos que preguntarnos, como siempre, qué dice la Biblia sobre el tema. ¿Cuál es, en ese sentido, la postura de la Biblia sobre el tema? Y lo primero que quiero decirles, lo primero que decir sobre este punto va a resultar, yo creo que muy interesante,
es que a diferencia, escuchen esto, a diferencia de la reencarnación y de los extraterrestres, que son los temas que hemos tratado en este curso, la palabra fantasma sí aparece en la Biblia. ¿Sí? Sí aparece en la Biblia. Pero vamos por partes. Vamos por partes. En primerísimo lugar, tenemos, podemos separar de entrada el Antiguo del Nuevo Testamento. Son dos realidades que están separadas no tan solo por la alianza nueva y eterna que encontramos en Cristo Jesús, que con ello sería suficiente, sino que tenemos que recordar varios detalles. Primero, el pueblo judío, el pueblo del Antiguo Testamento, por así llamarle, ¿verdad? Estuvo bajo el imperio de los egipcios, por ejemplo, después estuvo bajo el imperio de los asirio-babilónicos, luego de los persas, todavía en el Antiguo Testamento estuvo bajo el imperio de los griegos y todavía antes de Jesús, en el primer siglo antes de Jesús, estuvo bajo el imperio de los romanos. El pueblo del Nuevo Testamento, voy a decirlo así, solamente estuvo bajo el imperio romano, pero el pueblo del Nuevo Testamento es un pueblo de un siglo, mientras que el del Antiguo Testamento es un pueblo de 19 siglos aproximadamente, desde el año 1850 a.C. con Abraham hasta Jesús, por así llamarlo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, no tan solo tuvo grandes esclavitudes, sino que también tuvo grandes influencias. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante que tenemos que analizar para poder entender, porque es de todo sabido que en el Antiguo Testamento se condena la comunicación con los muertos. La famosa nigromancia es condenada. Quizá recordemos uno de los episodios más llamativos sobre este punto, es cuando Saúl, siendo rey todavía, acude a ver a una medium para hablar con Samuel, sabiendo pues que Samuel fue quien había dado pues ese empujoncito a Saúl y todo esto, pues acude, y ya había muerto por cierto, entonces Saúl acude con esta medium para hablar con Samuel y tiene al parecer un éxito en todo esto. Quiero decirles lo siguiente, quiero que entendamos esta parte. El pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso purificador. Y este proceso purificador incluye la idea de Dios y la idea de la vida después de esta vida. Entonces, por ejemplo, se suele decir que los pueblos en general pasan por tres estadios. Bueno, los que llegan al tercer estadio que voy a comentar en este momento. El primer estadio es el estadio politeísta. ¿Qué significa politeísmo? Significa la creencia y adoración de varios dioses. ¿Sí? Después pasa por el enoteísmo. El enoteísmo también podríamos llamarle monolatría. ¿Qué significa monolatría? Acepto que hay muchos dioses, pero solamente adoro a uno. Monos en griego es uno y latría es esta adoración. Eso es monolatría, es la adoración de un solo Dios, aunque yo acepte que hay otros. Escuchen esto. Y después se llega ya al monoteísmo, del politeísmo al enoteísmo al monoteísmo. El monoteísmo es la afirmación de que solo existe un solo Dios y a ese Dios se le rinde todo culto y adoración. De acuerdo entonces con los sociólogos de la religión, los pueblos que llegan a este punto, a ese estadio, al monoteísmo, pasan por esta otra, por este cauce, ¿no? Y podemos ver que efectivamente el buen Abraham venía, según cuenta Josué en la asamblea de Siquén, venía de un pueblo politeísta, ¿verdad? Fue fácil para Abraham, si nos damos cuenta, pasar del politeísmo al monoteísmo. En realidad, cuando el Génesis 12 nos cuenta la historia de Abraham, no nos dice que Abraham creyera ya únicamente en Yahvé, sino que Abraham obedece a Yahvé, pero no es que crea únicamente en él. Se
abandona en Yahvé. En ese sentido, podríamos hablar de enoteísmo. Esto lo podemos ir viendo en determinadas escrituras cuando se habla, por ejemplo, recordarán ustedes, de una forma, incluso en el mismo Génesis, de los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y que de ahí surgieron los héroes de la antigüedad, dice el Génesis, ¿verdad? Entonces, como que había un Dios y dioses más pequeños, ¿verdad? Pero esto era por la influencia de otros pueblos. Aquí es donde quiero llegar. Aquí es donde quiero llegar. En este proceso de creer en muchos a creer en uno solo, también vienen doctrinas secundarias, paralelas, concomitantes, que dicen lo siguiente. Por ejemplo, dicen que existen ciertos espíritus, por ejemplo, que se aparecen, que se comunican, que están presentes en la realidad del ser humano, en la realidad ordinaria del ser humano, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que el pueblo judío lo hubiese creído, así como lo estoy diciendo. Estoy comentando que aquellos que en torno al pueblo judío, ya sea geográficamente o también sea por el gobierno que ejercían sobre este pueblo, tenían esas creencias. Entonces, en este proceso, el pueblo judío, fíjense nada más que interesante, no desecha de inmediato la creencia, simplemente no la acepta para ellos. Entonces, lo que hace no es una declaración doctrinal, sino que hace una prohibición práctica. No dice entonces el pueblo judío, eso no es cierto. No existen estos seres. No dice eso. Sería una declaración doctrinal, sino que hace una prohibición práctica. No te es lícito ir y hacer eso. No te es lícito hacer lo que hacen los demás pueblos. Adorar de esta manera, hacer culto de esta otra, comunicarte con los seres, con los muertos, ¿verdad? Porque sabemos que la idea de la muerte en el pueblo judío también fue evolucionando totalmente, ¿eh? Desde un punto en el que se decía que bajaban al Sheol, al abismo, y que estaban como inconscientes, dormidos, que es una de las citas que utilizan mucho nuestros hermanos testigos de Jehová, por ejemplo, que dice que los muertos están allí inconscientes, que no puede haber santos como entendemos nosotros, porque ahí están inconscientes, lo dice la Biblia. Pues sí, pero lo dice en un momento de la historia, un momento de la revelación. Después se fue aclarando este punto, ya vimos que no es eso, ¿no? Pero entonces ellos decían que no era lícito realizar esas prácticas, por eso las prohibían la práctica porque todavía estaban en el proceso de configuración de su propia fe. De allí pues que dicho esto, era necesario que pasaran por este proceso. El Señor tiene esa pedagogía. Encontramos entonces varias palabras que no son necesariamente de cuño israelita, sino que son palabras que pueden ser asimiladas desde otras culturas. Y si no las palabras, los conceptos, ¿sí? Nosotros damos una palabra o un término a un concepto, viene otra persona y al mismo concepto le da otra palabra, otro nombre, la denomina de otra manera, pero nos referimos al mismo concepto. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que es muy interesante, muy interesante, y que es ángel. Nosotros, por la palabra ángel al día de hoy, entendemos a un ser espiritual, de naturaleza racional también, y que es puramente espiritual, que no tiene una corporeidad física como la nuestra, y entra en lo que hemos llamado la creación de lo invisible, si recordamos, ¿verdad? Cuando se dice propiamente que Dios ha creado todo lo visible y lo invisible, y en esta creación de lo invisible decimos, ahí es donde están estos seres angélicos que los hemos puesto hasta 9 categorías y todo esto. Muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, de los mismos seres angélicos creados por Dios, tenemos nosotros en nuestra doctrina el día de hoy la existencia del diablo como un ser creado bueno por Dios, pero que tomó decisiones irrevocables. Bueno, de eso podríamos hablar en otro momento. Pero en la antigüedad no se entendía propiamente esto por la palabra ángel. Si nosotros vemos el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 15, el relato de cuando Pedro es apresado
una de las tantas veces que fue apresado, por supuesto, y que estando en la cárcel es liberado milagrosamente. Entonces Pedro va a la casa de Juan Marcos, que es donde se reunían los cristianos en aquel entonces, ¿verdad? Y llega Pedro tranquilamente a la casa de Juan Marcos, toca la puerta y una mujer dice, ¿quién es? Y dice, soy yo, Pedro. Eh, Escucha la voz y dice, es Pedro, y dice así lo dice la escritura, me encanta porque es tan pintoresca. La escritura que dice que en ese momento la mujer reconoció la voz de Pedro y que sintió tanta emoción que no le abrió la puerta, ¿verdad? Ahí lo dejó afuera esperando y fue a decirle a los demás, es que está Pedro aquí afuera. Pero como los demás no habían escuchado a Pedro, sino que sabían que estaba en la cárcel, dicen una cosa bien impresionante. Dicen, ha de ser su ángel. Su ángel. El ángel de Pedro. Obviamente no se refiere al ángel de la guarda de Pedro, por supuesto, ¿no? Sino que ellos, en la mentalidad, ángel era la representación eh, perceptible por el ser humano de esta realidad o de estos seres que son de suyo imperceptibles o espirituales. Por eso, en ocasiones, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Cuando se dice en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, se le apareció a Moisés, por ejemplo, el ángel del Señor y le dijo, Moisés, soy yo. Ah, caray, ¿era el ángel del Señor en la idea nuestra de ser un ser espiritual distinto a Dios? ¿O era Dios? Porque dice Moisés, soy yo. Ah, caray, ¿era el ángel del Señor o era Dios mismo? Es que en esta forma de leer la escritura, el ángel de es la representación perceptible de esta realidad espiritual, ¿sí? Era como su proyección, por así decirlo, ¿no? No es la mejor manera de decirlo, pero para que nos hagamos una idea. Es una palabra, ángel. Pero hay otra, muy conocida por nosotros, que dependiendo de la traducción de escrituras que ustedes tengan, tengo por aquí esta pequeñita que es la Biblia de nuestro pueblo de Luzaloso Shekel, y si uno lee Lucas 24:37, lo voy a leer así directamente para ver qué es lo que dice. Lucas 24:37, estamos ya al final del Evangelio, y van a ver por qué es importante esto. Bueno, leo incluso desde el 36. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ahora viene el 37. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Ah, caray, la Biblia hablando de fantasmas y como que parecería mucho nuestra idea de decir, mira, ellos piensan que Jesús está muerto y que se ha pasado un fantasma, como una idea muy nuestra, la aparición de un muerto, por así decirlo, ¿no? Pero no, en primer lugar, la palabra que se utiliza allí es neuma. Neuma, me suena esa palabra. Neuma, espíritu. Espíritu, claro. Es la palabra que usamos para hablar del Espíritu Santo. Neumatos hagio, el Espíritu Santo. Y que viene de la palabra hebrea ruach. Y entonces, aquí es donde vamos entendiendo que es un espíritu. Ellos no decían era un fantasma en ese momento, sino era un espíritu. Porque en aquel entonces se creía también en espíritus, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en esa teología tan hermosa, podemos ver varias situaciones. Recuerdo una muy clara y muy sencilla de observar. ¿Cuál? Cuando en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo se habla de estos ángeles, ¿verdad? O el joven famoso de Marcos, pero los ángeles de Mateo, que estaban cuando Jesús resucitó. En la tumba vacía, por supuesto, ¿no? Pero Lucas no habla de ángeles, habla de dos hombres. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se pensaba que los cristianos promovían la creencia en fantasmas, en espíritus. Por eso es que les dice Jesús, bueno, primero dicen ellos que se espantan porque pensaban que era un fantasma, pero vean lo que dice después. Pero él les dijo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Entonces había la idea de que existían los fantasmas, por así decirlo, de momento así lo decimos,
y que estos fantasmas tenían que ver con seres incorpóreos. Pero resulta que Lucas escribe para una comunidad de origen griego. Y en la cultura griega sí que se creía en espíritus, no propiamente la comunidad judía, insisto, ¿no? La comunidad judía llegó a pensar en ciertos espíritus, pero no en los espíritus tipo fantasma, sino en los espíritus tipo demonios, que es diferente, ¿verdad? Vamos a llegar un poquito más para allá, por supuesto. Entonces, cuando se dice esto lo está escribiendo San Lucas porque su comunidad era una comunidad que tenía estas influencias y era proclive a creer que la resurrección de Jesús era una mera fantasía. Por eso es que Lucas escribe este texto diciendo que ellos creían que era un espíritu, según la traducción, insisto, esta Biblia dice fantasma, pero según otras traducciones ustedes lo pueden buscar y dice espíritu, ¿verdad? Muy bien, entonces, para que no se quedara la idea de que eran espíritus, Jesús dice, véanme, tóquenme, un espíritu en la creencia helenista, un espíritu no tiene la corporeidad que tengo yo. Entonces tampoco se refiere pues a los fantasmas como los entendemos el día de hoy. Pero en el Evangelio de Marcos y en Mateo también, Marcos 6:49, hay un punto donde se dice literalmente la palabra fantasma. Hablamos de cuando Jesús camina sobre las aguas. Allí dice tal cual fantasma. Vamos entendiendo esto, vamos entendiéndolo. Recordamos rápidamente el texto. Está la multiplicación de los panes. Después de esto, pues Jesús los envía en la barca para que se adelanten. Y en la noche, pues viene Jesús caminando sobre las aguas y dice que, bueno, de hecho, me corrijo, viene Jesús caminando sobre el mar y entonces eh, los apóstoles creen que, dice así, ellos tuvieron bastante miedo porque pensaban que era un fantasma. Voy a leerlo como lo dice por aquí. Dice, viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua e intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y dieron un grito. Debo decirles que en esta ocasión, sí, el griego utiliza la palabra fantasma, fantasma, que nosotros decimos fantasma, ¿verdad? Allí sí se utiliza. Por eso les decía que a diferencia de los primeros dos temas, aquí sí encontramos la palabra fantasma. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué significa la palabra fantasma. Antes de decirlo, quiero que entendamos una cosa. La vida después de la muerte y el por qué sentimos ciertas presencias. Nosotros creemos en lo siguiente. El dato revelado que está en parte en la Biblia y que está en parte en la tradición de la iglesia y que nos llega interpretado por el magisterio de nuestra madre iglesia, nos dice lo siguiente. El ser humano, una vez que muere, dice así, su alma inmortal, dice nuestra iglesia, va al encuentro de su creador para lo que llamamos un juicio particular. Esto lo recordamos en el tema de la reencarnación. Y sabemos pues que por allí hay algunos que se van a su estado definitivo, que es el cielo, otros al estado definitivo, que es el infierno, y hay algunos más que llegan a este estado intermedio, temporal, como solemos llamarle, que es el purgatorio. Esa es la doctrina de nuestra iglesia al momento, ¿verdad? Y entonces, aquí hay una cosa importante. Quienes hablan de fantasmas, llegan a decir que los lugares donde hubo a lo mejor un asesinato grave, a lo mejor hubo una muerte violenta o algo así, pues es donde más se manifiestan estas realidades, ¿no? Creo que todos hemos escuchado también aquella idea de que las escuelas están construidas sobre panteones y entonces que ahí se aparecen niños y demás. Bueno, pues nosotros qué diríamos, ¿es posible, desde nuestra fe, es posible afirmar que se puede aparecer alguien después de esta vida? Eh, en cuanto a posibilidad, existe la posibilidad. En cuanto a posibilidad, al menos la hay. Eso sí, en cuanto a posibilidad. Pero en cuanto a una situación un poquito más concreta, tenemos que ver que no hay razón teológica para hablar
de una supuesta aparición de una persona fallecida que se haga presente en nosotros, entre nosotros más bien, ¿no? Entendamos esto, entendamos esto. Los que están en el cielo, incluidos los santos, que a veces decimos hay revelaciones privadas, pues yo creo que ustedes y yo no podemos atrevernos a comparar una revelación privada de un santo, de nuestra madre o del mismo Señor Jesús, que a veces las hay, que son personas que ya han pasado de esta vida a la vida con mayúscula. No podemos comparar eso con un fantasma, ¿verdad? Como lo entendemos el día de hoy, claro, porque un fantasma lo vemos y es siempre causa de miedo, por ejemplo, ¿no? Y el fantasma, y lo vemos en situaciones así que son de terror, y vemos la sombra y demás. Entonces, una revelación particular no entraría en el ámbito de los fantasmas, para empezar. Del cielo, no. Del infierno tampoco, porque también en ese sentido, pues el infierno es una realidad definitiva, y no hay razón, pues, para que alguien que estuviera y del cual hasta el día de hoy sabemos lo siguiente, que no sabemos quién esté allí, ¿verdad? Si es que hay alguien, por pura posibilidad, también podría haber alguien, pero no podríamos afirmar de nadie, ¿eh? De nadie. Por allí hay algunos que preguntan, ni de Judas podríamos afirmar que está en el infierno. Eso lo podríamos platicar más adelante. Entonces, no podríamos, si es que se me apareció fulanito que está en el infierno. Al decir eso, nos estaríamos saliendo de la, ¿cómo llamarle? De esta, voy a decirlo así, de la doctrina oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede afirmar de nadie que esté en el infierno. La iglesia puede afirmar de gente que esté en el cielo, los santos, ya reconocidos oficialmente. Pero la iglesia no puede afirmar de nadie que esté en el infierno. Entonces, que alguno de nosotros diga, se me apareció fulanito que está en el infierno, estaríamos saliéndonos de la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Entonces nos queda el purgatorio, que parece ser como que el lugar más viable para que se dé esto de los fantasmas, sobre todo porque, pues, decimos, están purificando, 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 y obviamente hay gente que dice que ha recibido visitas, grandes santos, místicos, que han recibido visitas de las famosas almas del purgatorio. Vamos por partes, porque eh, volvemos con lo mismo. Si yo digo, fulanito se me apareció, y está en el purgatorio, y ese fulanito no está reconocido como un santo, yo no puedo decir dónde está. Estaría fuera de la enseñanza de la iglesia. Primer punto. Segundo punto. Cuando se aparecen, no es tampoco, una vez más, la idea que tenemos de fantasma el día de hoy, así como una aparición espectral que causa mucho temor y que pues nos llena de pánico también, ¿no? Entonces, estas apariciones o supuestas apariciones de gente que está en el purgatorio y que pues generalmente, a lo mejor alguno de ustedes ha leído algo sobre esto, que piden un poco por que hagan misas en su nombre, ¿verdad? Para sufragio y salvación de su alma, o que piden que se haga oración, o que hay alguna indicación por ahí, bueno, pues eh, pareciera, de alguna manera pareciera, pues viable. No está tampoco contra la enseñanza de la iglesia, eso sí, no está propiamente contra, sí, literalmente, pero tampoco se asemejaría entonces esta supuesta, insisto, con la palabra supuesta aparición, a un fantasma. Para nosotros fantasmas son cosas un poquito más fuertes, ¿no? O la pregunta es, ¿qué es para la Biblia? Ah, perdón, todavía no pongo la segunda parte, el por qué sentimos presencias. La ciencia ha intentado responder también a estas vivencias o experiencias de, pues, apariciones, por así llamarles, ¿no? Sabemos que la ciencia no podría, por así decirlo, afirmar o negar, escuchen esto, la aparición de un fantasma. La ciencia no puede, escapa de su objeto de estudio, ¿sí? La ciencia no puede. Lo que sí puede, y es donde se ha enfocado, algunos, no todos, pero algunos científicos han enfocado, en la persona que percibe ciertas cosas, ¿sí? Y entonces, repito, no es que digan, pues vamos a una casa embrujada y ahí la ciencia va a ver si hay unos fantasmas. No, la ciencia no podría hacer eso. Pero si alguien dice, yo tengo experiencias, resulta que cada tercer día viene alguien, viene una persona y demás, bueno, la ciencia va con esta persona a la cual sí puede medir y entonces dice, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo. Y en su mayoría, inmensa mayoría, el resultado ha sido una pequeña falla en
el cerebro, ¿sí? Una pequeña falla, minúscula, minúscula, pero esa pequeña falla minúscula hace que nosotros tengamos esta sensación de percepción de alguien más. Y se pone un ejemplo, es el siguiente. Nosotros tenemos conciencia de nosotros, ¿sí? Yo tengo conciencia de mí. En este caso, en el cuarto en el que estoy, tengo conciencia de mí, conciencia de mis dos perritos, conciencia de mis dos gatitas. Tengo esa conciencia pues plena. Pero hay una pequeña falla en el cerebro que en ocasiones me hace percibirme, por así decirlo, a mí mismo duplicado. Es decir, me hace pensarme cuando ya me pensé. Entonces, ¿cómo lo interpreta el cerebro? Pues como que hay otra persona, ¿verdad? Esa es la primera respuesta que desde la ciencia se da, una falla en la percepción, una falla personal. La mayoría, repito, la inmensa mayoría, por no decir todos, pero la inmensa mayoría de en los que se efectuó este estudio, presentaban este mínimo desajuste y que era totalmente transitorio, ¿eh? Tampoco es que estuvieran, voy a decirlo así, permítanme la mala expresión, pero tampoco es que estuvieran locos, ¿no? Sino que era un pequeño desajuste que pues a todos nos puede pasar, ¿no? En cualquier sentido. Bueno, pero también había otra cosa muy importante, que es que aquellos famosos sonidos, las psicofonías que decíamos de Carlos Trejo, eh, ruidos, movimientos y demás en las casas y lugares, se descubre, después de una buena investigación, se descubre bastante, una razón totalmente física, natural, ¿sí? Entonces se va agotando, por así decirlo, la respuesta a si existen los fantasmas. La ciencia, repito, no puede afirmar o negar esto porque no es su campo y nuestra iglesia no se ha manifestado así tajantemente, pero sí nos da suficientes datos para que podamos nosotros ir discerniendo sobre si esta experiencia que tengo es una experiencia con algo del más allá. Y entonces caigo con lo siguiente. La respuesta que más se da, porque insisto, dentro de los mismos teólogos hay teólogos que afirman la imposibilidad de la existencia de fantasmas, entendidos como el espectro de alguien muerto. Muchos teólogos dicen, es imposible. Algunos teólogos, sobre todo exorcistas, ¿verdad? Por ahí el padre Forteo se lo pueden consultar, dicen que sí es posible que ciertas almas que están en el purgatorio, son las que llamamos almas en pena, son las que se manifiestan como fantasmas, por así decirlo, ¿no? Pero repito, la opinión se divide. Lo que sí es que muchos de ellos coinciden en un punto intermedio. Coinciden en decir que los seres espirituales que han optado por alejarse de Dios, en este caso diablo y demonios, son capaces de confundir la mente humana, haciendo justamente alguna cosa en nuestra mente, en nuestra percepción o como sea, que nos haga pensar que existe un mundo que en realidad no existe. De allí que se suele afirmar lo siguiente, algunos así lo dicen, yo solamente lo comparto. Algunos dicen, no existen los fantasmas, son demonios que intentan distraer la atención de lo auténtico, de lo verdadero, para que nosotros empecemos justamente a distraernos y a confundirnos. Por ejemplo, una vez una señora me comentaba que lamentablemente su hijo había muerto y que otra señora le dijo, yo lo vi en tal lugar, se me hace que quiere decirle algo, vaya con fulanita persona. En ese momento, en ese justo momento, cuando la otra persona le está invitando a alejarse de la doctrina, de la fe, de la vida acerca de Dios, ahí está la confusión, ¿verdad? Nosotros sabemos que si queremos de alguna manera comunicarnos con aquellos que han muerto y que son de los nuestros, familiares, amigos, gente cercana, hay que ir a la presencia del Señor. Él será el que se encargue
por así decirlo, compartir nuestro mensaje. No, no un medium, no algo así, un espiritista, ni nada por el estilo, aunque de que los hay y que cobran bastantito para poder comunicarte con tus difuntos. Muy bien, entonces, la vida después de la muerte es punto importante para entender el caso de los fantasmas, y la ciencia explica un poquito qué es esto de las presencias que vamos como sintiendo. Pero no hemos resuelto el punto de por qué la Biblia dice que los discípulos dijeron es un fantasma. Ojo, estoy hablando exclusivamente de Jesús en el Evangelio de Marcos, incluso, mejor aún, en el Evangelio de Mateo, porque Mateo le da un tono bellísimo, bellísimo a esto que les voy a decir. Es el único lugar, repito, donde se dice la palabra fantasma, fantasma. Los otros usan la palabra neuma o ángelos, que significa ángel, ¿verdad? Pero aquí, cuando Jesús camina sobre las aguas, y volví a ponerlo así, porque es la forma usual en la que lo conocemos, incluso la forma en la que Marco lo maneja. Pero San Mateo hace una precisión impresionante. Porque si ustedes no sabían, la palabra fantasma viene del griego phainein. Phainein es una palabra que nos llega a nosotros, por ejemplo, en la Epifanía, ¿verdad? Teofanía. Esta palabrita phainein, bueno, el verbo phainein se ubica en la raíz de la palabra fantasma. Y phainein significa manifestación. Teofanía, manifestación de Dios; epifanía, manifestación de lo alto. Phainein también da raíz a la palabra fantasma, da origen a la palabra fantasma. ¿Por qué dijeron entonces los discípulos, según San Mateo, claro, por qué dijeron que Jesús era un fantasma? Esto es bellísimo, porque resulta que en la mentalidad judía, ahora sí, dejemos de lado las mentalidades circundantes, vayamos a la mentalidad judía. En la mentalidad judía, el mar, por eso insisto en que aunque uso esta palabra de aguas, si ustedes leen a San Mateo, lean a San Mateo, y dice que Jesús caminó sobre el mar, ¿sí? Sobre el mar. Pues el mar era el refugio, la morada de los espíritus malignos. Y nadie podía caminar sobre el mar excepto Dios. En la mentalidad judía, Dios es el único que puede caminar sobre el mar. Es más, en la mentalidad judía, y según algún salmo, se dice, es que tú hablas y el mar se calma y el viento se calla. Y si ustedes recuerdan, Jesús habló y el mar enmudeció y el viento también, y se preguntaba una cosa: ¿quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? Lo que está contándonos Mateo en el capítulo número 14, si no me equivoco, lo que está contándonos Mateo es no la aparición de un fantasma vagabundo, de un alma errante, de un alma en pena. No está diciendo que los discípulos vieron eso. San Mateo está diciendo que los discípulos estaban asistiendo a una manifestación de Dios. Y esto lo confirmamos cuando le dicen, es que es un fantasma. Y Jesús responde, no teman. Esa frase siempre es predecesora de una aparición de Dios. Y segundo, les dice, soy yo. Que bien sabemos que el soy yo es una afirmación que se hace con respecto de Dios. De hecho, y aquí viene lo más interesante, San Pedro, cuando camina con Jesús, él sí se dice que caminó sobre las aguas, no sobre el mar. El único que puede caminar sobre el mar es Jesús. San Pedro camina sobre las aguas, que es simplemente el día a día, el ordinario, los problemas, y camina allí. Pero aún así, estando cerca de Jesús, ve la violencia de las aguas y se empieza a hundir. Jesús no se hunde. Jesús sí, a diferencia de lo que hemos comentado, pero lo quiero hacer de una manera literaria, me voy a tomar una licencia literaria. Jesús sí es un fantasma de Dios. ¿A qué me refiero? Jesús
está expresando, está manifestando a Dios. No me refiero a que Jesús sea un fantasma que se aparece como pensaban los discípulos después de la resurrección. No, 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 sino que lo que cuenta San Mateo es una manifestación de la divinidad de Jesús. Eso sí es cierto. En ese sentido, cuando dicen los discípulos es un fantasma, no están diciendo es un ser espectral de otro mundo, a lo mejor un muerto que anda por acá. No, no, estaban diciendo, ¿qué estamos viendo? Una persona que camina sobre las aguas, sobre el mar, insisto, ¿no? Que está venciendo a las potencias del mal. ¿Quién es este? Dice Jesús, ánimo, soy yo. No teman, soy yo. Hablamos mucho entonces de almas en pena. Hablamos mucho de andar vagabundos. Pero es bueno que recordemos lo que decía San Juan Pablo II. Tenemos que recordar que en este mundo somos peregrinos, no vagabundos. El peregrino tiene bien clara su meta, y la meta de ustedes y mía es el cielo. El cielo es nuestra verdadera patria. No somos ni seamos vagabundos. El vagabundo no tiene una meta. El vagabundo todos los días empieza un camino y ese mismo día lo termina sin saber por qué, sin saber para qué. El vagabundo no tiene una meta definida como la tiene el peregrino. Creer en fantasmas es justamente andar como vagabundos por este mundo, intentando pensar que hemos de volver aquí para cobrar venganza, según algunos, para andar en pena, según otros, o simplemente para aparecer y consolar, puede ser, a algunos más. La verdad es que una vez que morimos, vamos al encuentro de nuestro Padre Dios y Él nos dirá, pasa, que aquí te estábamos esperando. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que os proteges tanto como heredera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.